Hace un par de meses el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó un catastro en donde se daba cuenta de todos los niños en situación de calle en nuestro país. Pero queremos hacer un doble clic. ¿Qué ocurre con esos niños? ¿Qué ocurre también con los niños que en algún momento se escaparon de centros del Sename? ¿Se le ha hecho un seguimiento? ¿Qué ocurre con ellos? Vamos a conversar esta mañana junto a Marcelo Sánchez, gerente general, Fundación San Carlos de Maipo. Bienvenido a MUEL TV. ¿Cómo está? Hola Bárbara, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cuál es el rol? ¿A qué se dedica la Fundación San Carlos de Maipo para más o menos ponernos en contexto? Mira, la Fundación San Carlos de Maipo nació hace 22 años atrás para, en una primera etapa, ir recuperando los bordes de los canales. Y cuando estábamos haciendo eso, empezaron a llegar los niños en situación de calle. Habíamos hecho la ciclovía de las Perdices, la de Tobalaba, habíamos comenzado con el Mapocho 42K. O sea, un rol nada que ver con niños en ese Sí, minuto. pero cuando llegan los niños en situación de calle, ahí hay un insight para el directorio. Y era, o te haces cargo de esta realidad que básicamente nadie en la política pública se hacía cargo en esa época, o nos dedicamos simplemente a recuperar esos heriazos. Y la verdad es que ahí se tomó la decisión y se creó el primer observatorio de niños en situación de calle por el 97 en adelante. Y cuando empezamos a mirar la realidad de esos niños en situación de calle, nos dimos cuenta que había vulneración de derechos muy graves: abuso sexual, explotación sexual comercial infantil, consumo problemático de drogas, violencia intrafamiliar, etcétera. Por algo estaban en la calle. Y en consecuencia, en ese minuto decidimos ir implementando programas o intervención familiar para apoyar a los niños que estaban en el sistema del Sename y que por lo tanto generalmente el Sename no tenía ningún tipo de intervención familiar. Nos dimos cuenta de que habían grandes déficits en el sistema de protección y desde ese momento tomamos la decisión que teníamos que llegar antes, debíamos dejar de llegar tarde, y junto con la Universidad de Washington, la Universidad de Miami, decidimos traer programas preventivos instalados en los territorios para poder detectar los factores de riesgo, reducir esos factores de riesgo, crear factores protectores y sacar a los niños de la vulneración de derechos. ¿Qué es llegar antes? Llegar antes significa cuando tú, por ejemplo, estás pensando en el consumo problemático de drogas, llegar antes no significa ir y atacar el microtráfico solamente, o atacar el narcotráfico, o reducir el entorno, etcétera, sino que significa entender que esos niños que llegaron al consumo problemático, en su gran mayoría, el principal factor que define el consumo de alcohol, el consumo de drogas, las conductas sexuales de riesgo, es la falta de comunicación con los padres. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Trajimos un programa de la Universidad de Miami que se llama Familia Unida, que hoy día se está implementando a través del sistema LAZO de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que trabaja la relación de comunicación entre los padres y los hijos y que logra en el mediano plazo reducir los factores de riesgo que llevan a las conductas problemáticas. ¿Y dónde trabajan esto en lo concreto? ¿Cómo se contactan con los padres y los hijos? Nosotros básicamente el trabajo que hacemos con Familia Unida lo hacemos a través de los colegios, pero no directamente en el colegio, sino el contexto es el contexto escolar. Pero no es que trabajemos... pero ese es el punto de encuentro. Es el punto de encuentro, se hacen comunas de alta vulnerabilidad social donde está instalado el sistema LAZO. Y lo que hacemos nosotros son básicamente sesiones de intervención familiar, sesiones colectivas, se crean comunidades entre los padres para ir abordando estas temáticas que son preventivas. La prevención en general tiene una bajísima expresión presupuestaria, tiene una bajísima expresión en la política pública, pero este es un caso donde estamos trabajando con programas basados en la evidencia, que no quiere decir cualquier programa, quiere decir programas que han sido probados más de 30 años, con estudios, con grupo de control, donde hay relación de causalidad y que por lo tanto tú al intervenir tienes la certeza de que vas a generar un cambio. Y no es iatrogénico, porque muchas veces lo iatrogénico es aquello que tú piensas que va a ser bien y termina siendo un mal. Entonces, y mucho de nuestra oferta pública está en eso. 3 de cada 4 programas, nosotros analizamos 10 años de programas de infancia, 3 de cada 4 programas de infancia han sido mal evaluados por la IPRE. Y solo 1 de cada 3 han sido rediseñados y no han sido vueltos a evaluar. Entonces, en la práctica, lo que tenemos es una oferta de mala calidad y tenemos que avanzar hacia programas que tengan altos niveles de evidencia. Eso hace la Fundación San Carlos de Maipo. Estamos tratando de cambiar el escenario de la oferta pública por programas que estén basados en la evidencia. Trabajamos con organismos internacionales para poder hacer eso, pero fundamentalmente nos preocupan las cegueras del sistema. Y una de las cegueras del sistema son los niños que están bajo búsqueda de recogimiento, o los niños que desaparecen y que finalmente nunca más son buscados. Ahora, en este catastro que conocimos por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia hace un par de meses, nosotros nos enteramos que había más de 500 niños en situación de calle. Y de esos niños, no todos necesariamente se habían escapado a un hogar del Sename. No. Y en el caso de los que sí, se dan cuenta cómo funciona el procedimiento cuando hay un niño que se escapa, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que
Los 570 y algo niños que fueron detectados son detectados en una modalidad de conteo, no es un catastro propiamente tal. El catastro lo que busca o lo que hace es poder reflejar toda la realidad y toda la dimensión de la situación de calle. Es decir, por ejemplo, niños que están con sus papás o con sus familias dentro de la calle. Por eso no es comparable el catastro del 2011 con el conteo que se hizo en esta oportunidad. Tampoco en el conteo se nominaron los casos, se estableció una ubicación georreferenciada, pero finalmente esa falta de nominación hace que en la práctica no esté dispuesta una oferta específica para ello. Pero el problema es más profundo. O sea, el otro día en la Comisión de Búsqueda de Niños, que está presidida por la diputada Erika Olivera, Carabineros informó que desde el año 2010 hasta esta fecha hay 3.411 niños que no han sido ubicados. Y de esos 3.411 niños, 2.792 corresponden a niños entre 12 y 17 años, 241 corresponden a niños entre 6 y 11 años y 378 corresponden a niños menores de 5 años. En lo que va de este año, solamente hasta junio, ya tenemos contabilizados 64 niños menores de 5 años que no han sido ubicados, 54 niños entre 6 y 11 que no han sido ubicados, 792 adolescentes que no han sido ubicados. Entonces, el problema es serio. La Policía de Investigaciones, está en la misma comisión, informó que entre el 2017 y el 2018 aumentó un 20% las denuncias por los requerimientos de búsqueda de niños. Y en la práctica, si esos niños estaban en el sistema de Sename, eso ha aumentado un 30%. Pero la diferencia es que la eficacia en la búsqueda, en el 94% de los casos globales, era exitosa, pero en el caso de los niños de Sename solo el 55%. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Bueno, hay varios temas. Quizá uno de lo que hay que explorar es, por ejemplo, el protocolo de búsqueda que tiene la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones desde el año 2011. Establece un sistema de clasificación de riesgo y define riesgo alto a los niños que desaparecen, pero define riesgo medio o riesgo intermedio en una tercera categoría aquellos que, habiendo desaparecido, tuvieron una fuga anterior. Entonces, cuando llegamos a los niños de Sename, que se multifugan de una residencia, están en una categoría de bajo riesgo. Si tú tienes que priorizar órdenes de búsqueda... Ahora, perdón, bajo riesgo significa que riesgo que les haya pasado algo versus que ellos hayan escapado. No. ¿Qué significa eso? El bajo riesgo es una categoría de pensar que hay voluntariedad en la fuga. Entonces, cuando tú consideras que el chico tiene bajo riesgo, significa que en el fondo este niño estaba acostumbrado a entrar y salir de la residencia. Entonces tienden a no buscarlo porque piensan que van a volver naturalmente. Pero el mismo informe de la Fuerza de Tarea de la PDI, del Sename, establece que los niños en mayor riesgo de vulneración, en mayor riesgo de muerte, son precisamente aquellos niños que se han fugado de la residencia y que nadie los busca. Entonces, estamos ante un grupo importantísimo de niños en riesgo de muerte. Niños que, habiéndose fugado de una residencia, de un CREA, etcétera, no están siendo buscados y no están siendo rebuscados, porque tenemos un protocolo, por ejemplo, que establece que son de riesgo menor. Y en consecuencia, el riesgo no tiene que ver con la voluntariedad, el riesgo tiene que ver con las condiciones de vulneración que hay fuera de una residencia o fuera del sistema de protección. O sea, en fácil, como son niños que normalmente tienden a escaparse, se asume que no están corriendo ningún riesgo, que lo más probable es que van a volver, pero además en ese paréntesis pasan muchas cosas. Pero la evidencia demuestra que efectivamente nos encontramos con que esos niños son los más vulnerados, son los niños que están en explotación sexual comercial infantil, son los abusados sexualmente, son los agredidos violentamente. Más de 4.000 niños son explotados comercialmente para fines sexuales en nuestro país, en una cifra que data del 2007. O sea, más de 10 años que no se ha actualizado la cifra. Y te aseguro que esos 4.000 niños son mucho más. La proporción de niños desaparecidos por habitante hoy día es mucho mayor en las zonas extremas del país. Y nosotros podemos estar teniendo un creciente flujo donde finalmente los niños son explotados sexualmente. Por eso que te digo que el tema es muy relevante. 245 niños desde el 2010 han sido encontrados muertos, dentro de los que, sin considerar los niños muertos dentro del sistema de Sename. Y si esa cifra del 55% de eficacia, es decir, un 45% de los niños de Sename que no son encontrados, no sabemos si es que efectivamente hay más niños muertos
bajo tutela del Estado, bajo protección del Estado, que fue lo que esbozó también el ministro Lamberto Cisterna. ¿Te acuerdas que hace algún tiempo el ministro estableció que habían 350 niños no ubicables en el sistema y que eventualmente habían niños que estaban fallecidos estando bajo tutela del Estado? Y esa es la gravedad de esto. Esos niños fueron arrebatados a sus familias para protegerlos. Esos niños se arrancaron de un sistema y nadie los volvió a buscar. Y cuando nadie los vuelve a buscar, el riesgo, la latencia de que sufran física, emocionalmente e incluso la muerte es alta. Ahora, esto también tiene un sentido práctico, es como un círculo vicioso, porque las personas que justamente buscan abusar de estos niños saben perfectamente cuáles son los que no van a reclamar, los que no van a tener una familia que van a estar detrás de ellos. O sea, lo hace incluso más atractivos para las personas que están buscando abusar de ellos. Evidente. Nosotros cotidianamente, trabajamos en poblaciones de alta vulneración, de alto riesgo, tomadas por el narcotráfico, etcétera. Los primeros niños que captan para que sean soldados, sean sapos, son precisamente los niños que están en situación de calle. Y lo peor de todo es que los narcos los involucran a través de la droga, les dan pasta base, les dan monos, les dan drogas que son combinadas con alto poder adictivo para tenerlos controlados. No puede ser que ellos nos estén arrebatando los niños a esos niños que no estamos buscando. No puede ser que queden en una lista de no habidos y no se estén rebuscando. No puede ser que se establezca en una condición de riesgo inferior a una condición de riesgo que claramente es muy superior. Ya lo ha demostrado el informe de la PDI, ya lo demostró el informe Geldre, precisamente con la Mónica Geldre, jueza de familia que ha dedicado su vida a esto. Nosotros junto con la Fundación San Carlos de Maipo y otros organismos de la sociedad civil levantamos un proyecto de búsqueda de aquellos niños que están con orden de búsqueda y recogimiento. Lo presentamos al Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia el 24 de diciembre lo presentó ante el Pleno de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha establecido que está en el Comité de Modernización, pero que ellos tienen la capacidad para que los tribunales de observación o el Consejo de Observación que está adscrito a cada una de las Cortes de Apelaciones van a poder determinar cuáles son los niños, dónde están y cómo están. Pues bien, entonces pongámonos las pilas, que alguien finalmente tome la decisión para hacernos cargo de esos 3.411 niños. ¿Cuántos de ellos están muertos? ¿Cuántos de ellos crecieron sin protección del Estado? ¿Cuántos de ellos todavía son niños y no están siendo protegidos? ¿Ustedes tienen la percepción de que este sentido de urgencia no es compartido en los hechos finalmente por la autoridad y por todos los que pueden hacer algo? Evidente que no, porque si uno mira hacia atrás, esta posición de poder decir, pongámonos las pilas, coordinémonos, crucemos bases de datos, hagamos todo lo posible por encontrar a estos niños, hoy día no tiene respuesta. La cifra sigue aumentando, no obstante que las cifras de solicitudes de búsqueda en Carabineros han ido disminuyendo, los no habidos han ido aumentando. Y eso lo que da cuenta es que hay una diferencia en la priorización de los casos. Y probablemente si nos encontramos con niños bajo tutela del Estado, con órdenes de búsqueda y recogimiento, vamos a ver que precisamente ellos tienen la menor tasa de efectividad. Por eso que esto es urgente. Los niños se nos están muriendo en la calle. Nosotros tenemos contacto con niños que están en la caleta de los héroes, niños chicos, niños de 14, 15 años, con el Jordan, la Esperanza, con todos ellos que están ahí y que finalmente han pasado de haber estado en el CREAD, haberse arrancado del CREAD, después de estar en un albergue, habiendo sido expulsados de un albergue y hoy día duermen en colchones en los héroes, con toda la situación de riesgo. Y muchas veces las personas que estaban en el CREAD pasan Carabineros y no los pesquisan ni buscan ni les dan ningún tipo de soporte o de ayuda. Creo que es súper importante que acá las autoridades tengan esa responsabilidad. Nosotros cuando se hizo el conteo de situación de calle, se vulneró un principio que es básico, que cuando tú encuentras un niño que está sufriendo graves vulneraciones de derechos, el Código Procesal Penal entre el artículo 171 y 175, el Estatuto Municipal, el Estatuto Administrativo, obliga a los funcionarios públicos, a quienes reciben recursos públicos, de hacer la denuncia, de preocuparse de esas graves vulneraciones y de buscar una solución. Nosotros no bastaba con contarlo. No basta con ¿Y nos quedamos en eso? Yo creo que estamos esperando los resultados de la comisión investigadora que preside la diputada Erika Olivera. Nosotros vamos a asistir, estamos invitados el 30 de septiembre a presentar nuestras investigaciones y todo lo que hemos levantado como información. Entiendo que también hay autoridades del Ministerio de Justicia y también autoridades de los tribunales que van a estar presentes en esa comisión. ¿Cómo ha sido la recepción del ministro en esto?
Yo creo que el ministro ha hecho un esfuerzo importante por dar a conocer la relevancia que tiene este tema a quienes son actores fundamentales de esto, que es la Corte Suprema. Ellos tienen el catastro de todas las órdenes de búsqueda y recogimiento. Los jueces de familia son los tutelares a quienes les llega la primera información cuando un niño fallece, cuando un niño desaparece. Ellos dictan estas órdenes. Sename tiene la labor de buscar a estos niños, o más que nada de protegerlos, pero también informar a los tribunales cuando un niño se fuga. Muchos de esos niños, cuando ya nadie los busca, son egresos administrativos del Sename. Entonces, en la práctica, si aquí la Corte Suprema no está pendiente permanentemente, actualizando su información permanentemente y haciendo actuar al Ejecutivo para que dé respuesta, nadie va a llevar el pandero en esto. O sea, aquí el actor clave es la Corte Suprema. Son los tribunales de familia, es la Corte Suprema. Ellos pueden dar un impulso a esto, pueden transformar realmente esta realidad. Está a la disposición del Ministerio de Justicia. Por eso que el ministro presenta este proyecto ante la Corte Suprema y así lo da a conocer en la Comisión de Búsqueda de los Niños. Está el interés, el apoyo del Poder Legislativo. Entonces, la comisión de la Cámara de Diputados, la senadora Rincón, que también ha estado trabajando sobre este tema. Es decir, hoy día el Legislativo y el Ejecutivo se están cuadrando. Requerimos del apoyo de la Corte Suprema para dar pie a la búsqueda efectiva de los niños. O que si es que ellos lo resuelven internamente a través de su comité de modernización, den cuenta pública de esa búsqueda y que esta búsqueda sea efectiva, se logren los resultados y no sigamos teniendo un saldo de miles de niños desaparecidos que no sabemos dónde están, que nadie los vuelve a buscar y en particular aquellos niños que habiendo estado o debiendo estado de ser protegidos por el sistema de protección de Sename, finalmente desaparecen en una caleta, desaparecen en una población, son víctimas y merced de un narcotraficante, son víctimas y merced de un abusador sexual y pierden la vida teniendo la tutela y la protección del Estado. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, que hemos muy preocupados. Le pedimos que vuelva a contarnos cómo va esto en los próximos meses, si que tenemos alguna buena noticia que comentar también. De todas maneras, Bárbara. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que siga informándose junto a nosotros en emol.com.